Hola gente, bienvenidos a este quinto módulo del curso de cuál es el mejor equipo para el ilustrador digital o de cómo elegir el mejor equipo para el ilustrador digital. Este ya es el último módulo y la verdad es que tengo muchas ganas de tocar este tema porque, bueno, el tema de los programas y tal es algo bastante importante para nosotros, porque al final del día es lo que vamos a usar para hacer nuestras ilustraciones. Por lo tanto, elegir bien el programa es quizá la decisión más importante que tenemos como ilustradores porque es lo que va a definir nuestro ritmo de trabajo y nuestra manera de trabajar. Pero antes de ponernos a ver qué programas existen, y ya os adelanto que veremos programas tanto gratuitos como de pago y veremos un poco qué es lo que nos ofrece cada uno de ellos, recapitulemos un poco qué hemos visto en todo lo que llevamos de curso. Para empezar, hemos visto cuál es el mejor ordenador para el ilustrador digital. Esto lo tenéis dividido en dos partes que os las dejaré aquí arriba. También vimos la semana pasada cuál es la mejor tablet para el ilustrador digital. Eso lo tenéis en otro vídeo aparte que os dejaré también aquí arriba. Y ahora, como os anunciaba al principio, vamos a ver los programas. ¿Qué programas hay, tanto gratuitos como de pago, y qué opciones nos ofrece cada uno de estos programas? Para empezar, veamos qué programas gratuitos tenemos. Programas gratuitos yo aquí voy a analizar tres. Bueno, de hecho dos y uno es. Los que os voy a comentar va a ser GIMP, Medibank y Krita. GIMP, de hecho, en el artículo lo explico un poquito mejor, pero no es un programa que a mí me guste especialmente ni que vaya a recomendar. Para los que no lo conozcáis, es una especie de Photoshop así en plan de software libre, compatible pues con absolutamente todo, es decir, Windows, Apple, Linux, todo. Y a ver, es un programa que a nivel de posibilidades no está mal, o sea, realmente hace bastante de lo que hace Photoshop. Es un programa con el que he trabajado pero muy poco. He trabajado poco con él porque directamente la interfaz del programa no me invita a quedarme en él. Es decir, en este caso creo que yo soy una persona que tampoco le hace mucho caso a cómo están repartidas las cosas o el tema este del UX, User Experience, que dicen, ¿no? Mientras el programa haga lo que tiene que hacer. La verdad es que me importa un pito cómo esté organizado. Pero este programa se lleva la palma, o sea, realmente es horrible. En ese sentido es horrible. Y bueno, a ver, quizás sea un poco superficial este análisis, pero a mí no me genera un quedarme. Es un programa que dice que, no sé, o sea, abrirlo ya me da pereza estar ahí. Tampoco es un programa que me interese en exceso, aunque ya os digo que es un programa bastante completito. Y hace bastante lo que podría hacer Photoshop. Aún así, para eso tengo una solución mejor que os la comentaré al final del vídeo. Así que quedaos hasta entonces. Entonces pasamos al siguiente programa, que a diferencia de este GIMP, el siguiente es Medibank y este sí que es un programa de dibujo. Es gratuito, como ya he dicho antes. Es un programa, a ver, cutre. No creo que sea un programa cutre. O sea, está bien la interfaz ahí, sí que, bueno, es normalita. A ver, tampoco es la hostia de interfaz, pero bueno, que está bien. Que para lo que es el programa, pues de puta madre no le hace falta nada más. No, o sea, que creo que la interfaz no es el problema de este programa. Es un programa que yo he usado bastante. No sé si habéis visto mis procesos de ilustración, que tengo bastante subidos ahora en el canal. Veréis que hay algunos en los que uso este programa. Y lo uso sobre todo en la fase de entintado. Porque realmente creo que es un programa que para entintar funciona mucho mejor que Photoshop. Aunque yo en aquel momento cuando usaba este programa usaba como programa principal de dibujo Photoshop, este programa lo he usado para entintar porque a nivel tanto de pinceles como la calidad del negro, porque esto es curioso que encuentro que Photoshop tiene un negro un poco apagado. No sé, a lo mejor es una percepción mía y es una de estas fijadas de que los que tenemos poquita experiencia con esto es más que este negro, una tontería a lo mejor. Puede ser. Pero, bueno, a mí no sé, me gusta más el negro de Medibank. Lo encuentro mejor y además a nivel de trazos y tal, pues tiene ciertas herramientas que están bien y es bastante completo para entintar. Pero ya está. Es decir, Medibank está muy bien para entintar, pero no le pidas mucho más. Claro, si vas a hacer un manga en el que va a ser o un cómic que va a ser en blanco y negro, pues con Medibank tienes de sobras. Porque no vas a necesitar colores, a lo mejor si vas a hacer así unas sombras así con grises, con un degradado suave,
sobre. Incluso si vas a querer poner color, pero con colores planos o tal. Genial. O sea, quiero decir que para el tipo de ilustración, que ya es un poco a lo que viene Medibank, que es ilustración más de manga, que normalmente son ilustraciones pues con degradados muy suaves o con cortes muy rectos como Dragon Ball, que tú ves la sombra, esto viene aquí y tal, bueno, se nota mucho. Para este tipo de cosas, pues genial, ¿no? Y es un poco la idea que tiene este programa. Este programa está pensado para manga. O sea que para manga, pues va estupendo. Pero no le saques de ahí, no intentes hacer, digamos, una pintura un poquito más artística, porque no. Porque ya el programa te dice no. Que quiero hacer un cuadro con cierta textura, te mira Medibank ahí a la cara, te mira a los ojos y te dice el programa no. No, lo siento caballero, pero váyase a otro sitio. Y el otro sitio al que tendrías que ir si quisieras hacer esto sin pagar un duro es Krita. Krita para mí es la solución al problema de quiero hacer arte digital sin pagar un duro. Krita yo lo había probado antes, de hace ya bastantes años. Probé Krita porque, bueno, fue precisamente cuando me compré la tablet, bueno, no esta, sino la anterior a esta, que quería probar algo, pues, no sé, diferente a Photoshop, porque yo estaba acostumbrado a Photoshop, porque, bueno, yo me formé con Photoshop porque es el programa que te enseñan cuando aprendes a hacer esto. Y al final es el programa también el más extendido en la industria. Ya hablaremos de él en su momento. Pero bueno, que ya vienes de ahí. Por lo tanto, yo venía de ahí y dije, bueno, quiero probar algo diferente. Y Krita parecía una buena alternativa, porque era un programa gratuito y un programa que, por lo que se veía en aquel momento, era bastante completo. Y la verdad es que me gustó lo que me encontré, o sea, era un programa que tenía muchas posibilidades, pero era un programa que para mí le faltaba, no sé, un punch, algo que me acabara de atrapar. Y en aquel momento, entre Photoshop y Krita, pues la verdad, me gustaba más Photoshop pese a todo, ¿no? Me gustaba más por la manera de trabajar, también es verdad que estaba mucho más acostumbrado a esa manera de trabajar y, bueno, quizá no tenía suficiente coherencia en mi estilo, es decir, todavía estaba creando ese estilo y no tenía muy claro qué es lo que yo quería como artista, es decir, bueno, buscaba un poco todavía definir ese estilo y las herramientas que tenía en Photoshop pues me tiraban más. Pero ahora que ya tengo un estilo bastante definido, sé exactamente lo que quiero, yo, bueno, cuando lleguemos a eso, que ya esté en el próximo curso, que os enseñaré mis pinceles y todo esto, ya veréis que yo uso 6 y ya, y no uso más. Es decir, tengo un montón más, pero no los uso, están ahí por si en algún momento necesito de manera excepcional algo. Pero bueno, no quiero hacer spoilers de futuros cursos. Pero es eso, quiero decir, yo tengo muy claro que cada pincel cumple un objetivo y cuando yo ahora busco mis pinceles digo, vale, un pincel para bocetos, un pincel para entintar, un pincel para esto. Y sé qué pinceles busco y para qué objetivo los busco. En aquel momento no, era más un poco pues probar por probar. Por eso la experiencia que tuve hace ya varios años con la experiencia que he tenido ahora, que me he puesto a trastear otra vez con Krita para hacer este módulo, pues ha sido completamente diferente. He visto un programa mucho más sólido. También es verdad que han pasado varios años y que el programa ha tenido tiempo de actualizarse y mejorarse bastante. Pero he visto un programa muy sólido. He visto un programa con unos pinceles de base muy potentes. La verdad es que hay varios que me gustan más incluso de los que estoy usando actualmente. Y un programa que la verdad que si estáis empezando y queréis algo así para poder hacer ilustración digital sin tener que pagar, algo que es completamente legal, que no es que hayáis bajado algo de Strangis, no, que es 100% legal, vas a la página oficial del sitio, te descargas el programa y lo puedes usar 100% gratuito. Luego es verdad que puedes donar para que ellos puedan seguir mejorando el programa y tal, pero puedes tener el programa gratuito sin ningún tipo de problema y 100% legal. Y creo que es algo, pues, que un programa que yo recomiendo bastante. Si estáis empezando y no queréis gastar dinero porque ya os habéis gastado suficiente en el ordenador y en la tablet, pues realmente me parece que es la mejor opción a la que podéis ir. Los pinceles que tienen de base ya os permiten estilos con textura o planos, o sea, os permiten una variedad enorme, incluso tenéis pinceles tipo acuarela, o sea, un montón de estilos, y la verdad es que está muy bien para ser un programa gratuito. Así que si estáis empezando, yo es el que os recomiendo. Visto ya los programas gratuitos, saltemos ahora a los programas de pago. Pero antes de hacerlo, si os está gustando el vídeo, suscribíos para no perderos más vídeos de este tipo. Sabéis que ya la semana que viene empezaremos otro curso en el que ya veremos en detalle cómo usar uno de estos programas que estoy mencionando y lo anunciaré al final del vídeo, así que también quedaros hasta el final para ver un poquito de qué se trata todo esto.
Bueno, saltemos a los programas de pago. Programas de pago yo los he dividido como en dos bloques, ¿no? Hay un bloque como de programas que voy a mencionar, de que, bueno, está bien que conozcáis, pero que tampoco voy a profundizar mucho en ellos. Y luego hay los otros dos programas que son ya más gordos, son los que, con los que yo he trabajado y los que os puedo comentar muchísimo más de cómo es trabajar con ellos. Entonces, los primeros que voy a comentaros es PaintStorm Studio y Procreate. El primero, PaintStorm Studio, es un programa que está bastante bien, es de pago, pero cuesta $19, me parece, o sea que tampoco es que sea un gran gasto. Está muy bien, tiene un sistema de pinceles, lo que es mejorar el pincel para hacerte tú tus propios pinceles y tal, muy completos, es decir, puedes hacer cualquier cosa que te imagines. Tiene una manera de dibujar como muy orgánica, o sea, se pueden hacer cosas muy chulas con esto. La única pega que le pondría es que cuesta dominar el sistema de pinceles. No es algo que vayas a hacer de la noche a la mañana. Tienes como que, entre comillas, estudiar para eso, ¿no? Es decir, te tienes que empezar a ver, tampoco sacarte una carrera. Es decir, con que te mires un par de tutoriales, le dediques un par de días, pues seguramente ya te lo saques y ya puedas hacer tus propios pinceles. Pero que me refiero que existe cierta curva de aprendizaje para aprender a hacer buenos pinceles. Que si vas con prisas y tal y quieres un programa de coger pinceles y ya ponerte, pues quizá este no sea tu programa. Pero si tú tienes una idea muy clara de no, mira, quiero hacer pinceles que hagan pues tipo óleo. Y quiero pues que este pincel pues tenga mecánicas, tipo que mezcle los colores y tal. Hacerlo lo más parecido a la aproximación, digamos, tradicional o real de esa técnica. Porque lo puedes conseguir con este programa. Aparte que tiene un montón de cosas más, en plan pinceles con efectos, pinceles que ya de por sí tienen como brillo, o pinceles para hacer, pues, bueno, tonterías de este estilo que están guays porque a la hora de hacer una ilustración pues te pueden servir como pinceles de efectos, ¿no? Por decirlo de una manera. Su principal punto fuerte es el tema de los pinceles. Luego, aparte de eso, pues lo demás es bastante estándar. O sea, es por lo mismo que podrías encontrar en Krita o en cualquiera de estos programas. Pasa que en Krita no puedes profundizar tanto con los pinceles, aunque puedes hacerlo, puedes toquitear bastante los pinceles y irlos mejorando. Tan potente como lo que es este programa no lo vas a encontrar. De hecho, yo creo que es el que tiene el sistema de pinceles más potente de todos. Pero bueno, a quien le interese mucho tener esos pinceles, controlar mucho el tipo de pinceles que vaya a usar, pues este programa está bien. De hecho, podrían ir a por él, tampoco es excesivamente caro. Pero bueno, tampoco es que tenga muchas más ventajas aparte de eso. Y luego el segundo es Procreate, que Procreate es un programa que está muy bien, pero que es exclusivo para iPad. Por lo tanto, bueno, claro, ¿está bien? Sí, si tienes un iPad. No, eso es el tema, ¿no? Que el programa de por sí no es muy caro, son, me parece, 11 euros, o sea, en dólares, pues que serán, o sea, a lo mejor $15, pero que no sé muy bien cómo está el cambio, ¿eh? Pero por ahí, quiero decir que tampoco es un programa excesivamente caro, es de un solo pago también, todos estos programas es un pago, ya lo tienes, y que decir que es de por vida, pero, claro, el tema está en que para tener el programa necesitas tener antes un iPad, por lo tanto, pues ahí ya es una condición que excluye a bastante gente, ¿no? Yo, por ejemplo, no he usado Procreate nunca precisamente porque no he tenido nunca un iPad. No, ni tampoco tengo interés, ya vimos en el vídeo anterior, o al menos lo escribí en el artículo, que el iPad sí que es un tipo de tablet que podría ser usada para, bueno, como tablet portátil y tal, pero no es una tablet que recomiende porque al precio que te va a salir hay opciones mucho mejores ahí fuera. Por lo tanto, bueno, si tienes un iPad y quieres empezar con esto y es ya el material que tienes, pues Procreate puede ser una buena manera de empezar, pero si no tienes un iPad ni nada, pues olvídate, tampoco vale la pena comprarte un iPad para usar este programa. Así que dicho esto, vamos ya con The Real Thing, ¿no? O sea, realmente los programas buenos para ilustrar y son los que yo recomiendo 100%. Bueno, aunque con alguna salvedad, ¿eh? El primer programa que tenemos aquí es Photoshop. Photoshop es el rey de la montaña, ¿no? Básicamente porque Photoshop es el programa que se usa. Ya os dije, yo aprendí con Photoshop porque realmente yo creo que es el programa que se usa como medida para usar los otros programas. Es decir, tú comparas un programa, es bueno o malo en función a lo que se parece o no se parece a Photoshop, a las cosas extra que tiene de Photoshop o no. Pero realmente con lo que mides el programa es con Photoshop. Photoshop es importante por eso. También hay que tener en cuenta una cosa.
el formato con el que vas a exportar tus ilustraciones, el formato, digamos, editable. Luego las ilustraciones en sí las sacarás en JPG, eso ya lo veremos en futuros vídeos, pero me refiero, tú tienes tu formato editable y tu formato, pues ya final, pues para presentar la ilustración en redes o en donde sea. Tu formato editable va a ser PSD, que es el formato de Photoshop. Da igual el programa que estés usando, todos los programas que he mencionado hasta ahora pueden exportar en PSD y pueden leer PSD. Precisamente por eso, porque es el formato importante, es el formato del sector. Luego es verdad que cada uno puede tener su propio formato, eso lo leen ellos. Pero, ya os digo, es importante tener en cuenta esto. Photoshop es quien manda en el sector a día de hoy y supongo que lo seguirá haciendo por bastante tiempo, aunque creo que se le va a ir acabando un poco la broma a Photoshop. ¿Pero por qué digo esto? Pues básicamente porque Photoshop está muy bien como programa, puede hacer millones de cosas. Quizás una de las pegas que tiene es esa, que Photoshop no es un programa de dibujo. Todos los que hemos visto, a excepción de GIMP, que intentaba ser una imitación de Photoshop, son programas de dibujo, hechos para dibujantes y con herramientas pensadas para dibujantes. Pero Photoshop no. Photoshop es una especie de Frankenstein que puede hacer de todo. Te edita fotos, te puede servir para dibujar, pero también te puede servir para editar vídeos, para hacer GIFs, para hacer un montón, incluso hasta revela radiografías, quiero decir, Photoshop hace de todo. Entonces no es un programa de dibujo. Muchos de estos programas que hemos visto son más baratos o gratuitos, pero porque ofrecen mucho menos. Pero es que realmente con ese menos que ofrecen ya tenemos de sobra. Así que bueno, es un poquito también ver un poco todo esto. Entonces, claro, el problema de Photoshop es que es carísimo. Y no es carísimo de que es que me cuesta un dinero X y ya lo tengo para siempre. No, es que Photoshop te obliga a estarlo pagando siempre. Es decir, la suscripción de Photoshop me parece la más barata, son unos 25 euros, 24 con algo, pero vamos, 25 euros al mes, todos los meses. Te dejas un pastizal al final del año que flipas. Y encima eso lo tienes que pagar todos los años, toda tu vida. O sea que al final te vas a gastar la hostia para tener Photoshop. Y realmente, con el ritmo de trabajo, por ejemplo, que tengo ahora, que lo hago usando otro programa, que me salté otro programa precisamente por esto, porque básicamente Photoshop te obliga a cierta esclavitud del programa, es decir, estás supeditado a estar pagando todos los meses por usar un programa que sinceramente existen alternativas igual o incluso mejores, como la que voy a decir a continuación, que me dan mucho más que este programa y encima me lo hacen de manera mucho más económica. Entonces, claro, ahí es un poco donde creo que Photoshop está perdiendo un poco pie dentro de lo que es el sector de la ilustración. Aún así seguirá siendo el modelo de referencia, por supuesto. Luego, ¿cuál es este programa que para mí es tan maravilloso y que es el que uso pues de manera regular? Pues el programa que uso es Clip Studio Paint. Lo había oído hace ya mucho tiempo, había incluso trasteado cuando era Manga Studio y tal el programa, y me pasó un poquito lo mismo que con Krita. Que, bueno, pues sí, o sea, me gustaba, pero tenía cosas que estaban guay, pero no me acababa de... le faltaba ese toque, ¿no? Ese toque de decir, hostia, esto es lo que ya te hace el programa, o sea, que me enamore de ti, ¿no? Es un programa que dices, bueno, pues me funciona, pero no me enamora. Y ahora, la última vez que lo probé, pues ha hecho un par de cambios que me parecen muy inteligentes y que era lo que a mí me hacía falta para decir, vale, pues adiós Photoshop, buenas tardes, bueno, aparte del precio, que eso es otro tema aparte, pero que solo por, digamos, lo que es el programa, sin tener en cuenta el precio, ya me hubiese ido a Clip Studio de cabeza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho dos cosas que a mí me parecen muy inteligentes. La primera es que se pueden usar los pinceles de Photoshop en Clip Studio, lo cual te abre un mundo. Porque todos los pinceles que yo usaba en Photoshop y era el motivo prácticamente número uno por el cual no me movía de Photoshop, ahora los puedo usar en este programa. Por lo tanto, la mayor resistencia que yo tenía para moverme allí, me la han eliminado de golpe. Y luego aparte, Clip Studio, bueno, esto lo veremos más en profundidad en el siguiente curso, en el que, ya os adelanto, hablaremos en profundidad de este programa y os enseñaré todas las herramientas relevantes para poder hacer una ilustración y para que veáis un poquito cómo se trabaja en este programa. Pero tiene una cosa, que son las capas vectoriales, cosa que Photoshop no tiene. Y en estas capas
te permiten tintar a una velocidad tremenda. Básicamente, que cuando tú tienes una intersección de dos líneas, cuando estás dibujando en Photoshop, pues tienes que borrar toda la línea, tal, ¿no? Que vas borrando la línea hasta que llega pues ese corte y entonces ahí pues lo tienes que pulir que los cantos queden bien y tal. No es complicado, es algo que yo hacía de manera normal, pero bueno, pues te lleva tiempo. Ahora, con Clip Studio no. Con Clip Studio se cruzan dos líneas y como está en este tipo de capa, él detecta el corte y simplemente marcando las líneas de fuera, es decir, pasando el lápiz por encima de esas líneas, te las borra automáticamente. Y eso ahorra de tiempo. Entonces, simplemente por el tema de poder usar mis pinceles y poder hacer esto, bueno, aparte de temas de que puedes grabar el timelapse de tus ilustraciones, bueno, hay un montón de herramientas, ya las veremos en profundidad en el próximo curso, pero hay un montón de herramientas que es que, sinceramente, santos trinidad, ¿eh? O sea, ese programa no solo tiene todo lo que tenía Photoshop, sino que encima me añade un montón de funcionalidades más que hace que mi trabajo sea 2 o 3 veces más rápido. Por lo tanto, o sea, en definitiva, Clip Studio me da lo mismo que tenía Photoshop, me añade funcionalidades nuevas y el tercer punto, me sale mucho más barato, porque esa es otra. ¿Cuánto cuesta Clip Studio? Clip Studio cuesta 42 euros, pero de una. Es decir, tú pagas esos $50, 42 euros me parece que son, y ya lo tienes para siempre, sin tener que pagar nada, con todas las actualizaciones, todo. Sin tener que estar supeditado, tener que estar pagando cada mes nada. Luego sí que es verdad que tienes una suscripción, que si tienes un iPad o sobre todo para dispositivos móviles, tienes que pagar esa suscripción porque no te puedes descargar, digamos, el programa en sí. No sé muy bien por qué es esto. En ordenador o en portátil sí que te lo puedes descargar y ya pagas una vez y ya está. Pero en dispositivos tipo un iPad o cosas así, tienes que pagar una suscripción. La suscripción es de 3 euros. O sea que tampoco es una locura. Sí que es verdad que tienen como una suscripción o un pago más caro, que me parece que son $150 o algo así, pero este ya es para una versión para poder hacer cómics, que te permite pues tener múltiples páginas y cosas así, pero que nosotros que somos ilustradores, que nuestra idea es simplemente hacer una ilustración y ya, pues con la de 40 euros tenemos de sobras. Y bueno, en fin, se os abre un mundo con este programa. Por eso es el que voy a estar haciendo en el próximo curso. Y dicho esto, no me quiero ir sin comentaros una sorpresa final. Y es que yo, aún trabajando en Clip Studio, hay una cosa que no me gusta de Clip Studio y es que los colores al final de la ilustración a mí me quedan muy saturados. No sé si es una cuestión de la manera que tengo yo de trabajar o que, bueno, pero me quedan muy saturados. Entonces a mí una cosa que me gustaba de Photoshop era el tema de que tenía muchos ajustes de imagen, ¿no? Capas de ajuste estas que tú añades y entonces pues puedes regular la saturación del color y todo este tipo de cosas. Y Clip Studio las sigue teniendo, pero no son tan potentes como en Photoshop. Entonces, claro, a mí, aun con todo, me gustaba llevarme la ilustración a Photoshop, tocarlo desde allí, para acabar de ajustar estos colores. Es decir, no dibujo desde Photoshop, hago la ilustración desde el principio hasta el final en Clip Studio, pero una vez está acabada, pues retoco la ilustración como si fuera una foto, sin dibujar nada, pero ajustando balances, este tipo de cosas, para que, pues a nivel cromático, quede bien, no queden colores muy chillones, pueda ir trabajando con los colores bien para que, bueno, al final el conjunto de la ilustración pues sea uniforme y no hayan cosas que llamen la atención ni nada por el estilo. Bueno, a no ser que yo quiera que llame la atención, obviamente. Entonces, claro, aún con todo tenía que irme a Photoshop para hacer eso. Claro, es aún más absurdo pagar para esta tontería, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Pues un programa que se llama Photopea. ¿Y qué es Photopea? Photopea es un programa 100% gratuito que básicamente es Photoshop pero sin descargarlo. O sea, es directamente desde el navegador. Tú subes ahí una imagen, yo lo he probado con mis ilustraciones. Subo ahí la ilustración. Sí que es verdad que si la ilustración es muy grande va a tardar muchísimo en cargar y en usarse y tal. Pero si es una ilustración ligerilla te lo va a hacer, vamos, estupendo. Yo he probado con varias cosas y he visto un poco eso. Ilustraciones más ligeras pues que funciona normal. Ilustraciones muy grandes o muy pesadas puede ir bastante lento. Pero te permite hacer absolutamente todo lo que te permite hacer Photoshop. Así que no es un programa que recomendaría para dibujar desde él, pero sí que para hacer estos ajustes, como veremos en próximos cursos, es un programa que va súper bien sin gastarte un duro y encima es 100% legal. Por lo tanto no tenéis que andaros con trapicheos y cosas de estas raras porque ya lo tenéis allí.
Os dejaré los links de todos los programas que he mencionado aquí abajo para que si los queréis ir probando o tal, pues los que son gratuitos os los podéis descargar. La mayoría tienen una prueba de Clip Studio y Paintstorm tienen una prueba de 30 días, estos dos que son de pago. Porque no lo sé, la verdad, creo que no, que lo tienes que pagar desde el principio. Y Photoshop, pues bueno, yo creo que todo el mundo sabe un poquito cómo va la cosa. También tienes una prueba, me parece que son de 16 días, pero luego es a pagar todos los meses y es algo que sinceramente si os lo podéis evitar, pues mejor. Pues como siempre tenéis todo lo que he dicho de una manera mucho más estructurada en los apuntes del módulo, los tenéis en mi web y recordad que esos apuntes también os los podéis descargar para tenerlos siempre a mano en vuestro ordenador. Y que la semana que viene subiré un resumen de esto en Instagram, así que seguidme para no perderoslo. Nada más, ya hemos llegado al final de este primer curso. La semana que viene empezamos uno nuevo en el que veremos cómo utilizar Clip Studio desde cero. Así que eso espero. Adiós.